hablar de los derechos de las mujeres, de las niñas, de igualdad, no es un tema que solamente debe ocurrir ese día o en este mes, el mes de marzo. Es un tema que debe ser recurrente y por supuesto que aquí en Unifenius es un tema precisamente frecuente. Y agradecemos que esté con nosotros la doctora Blanca Ivonne Olvera. Ella es investigadora en seguridad pública y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista también e investigadora sobre los feminicidios en nuestro país. Más de 10 mujeres en promedio en nuestro país son asesinadas en México. Ayer compartiste una columna de opinión, en un artículo en el Excelsior. Dabas datos sobre las cifras respecto a feminicidio en nuestro país. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 2.795 asesinatos de mujeres, pero solamente 721 se investigan o se tipifican como un feminicidio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una impunidad en las investigaciones, porque de entrada se clasifica incorrectamente un feminicidio y entonces eso provoca que haya deficiencias en la investigación o que no se investigue y entonces que pues el feminicida pues ande con total impunidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nada más 721 de esos 2.700? Porque los otros se investigan como homicidios dolosos de mujer. Eso nada más es en esos dos rubros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el primer respondiente, que es el que tiene el conocimiento, que es el policía, el guardia nacional, al toparse con un cuerpo de una mujer que fue privada de la vida con violencia en la calle, pues lo registra en su informe policial homologado, que así se llama el informe, dice, es una mujer, es con violencia, entonces es un homicidio, es doloso porque es con violencia y es de mujer. Entonces esto escala a cuando llega al Ministerio Público porque lo clasifica así y entonces abre la carpeta de investigación como homicidio doloso. Y entonces pues las investigaciones, las diligencias son diferentes para un homicidio doloso que para un feminicidio. Entonces esto tiene dos situaciones. La primera, que pues ya no se registra como feminicidio y entonces ya no se visibiliza que es un feminicidio. Y el segundo es que no se investiga con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque todas las fiscalías tienen protocolos de investigación en perspectiva de género para feminicidio y son unas diligencias y para el homicidio son otras diferentes. Entonces eso hace que haya impunidad en la investigación, que sí, la investigación sea sí, que si no se ha encontrado el feminicida, que no lo encuentren, que si ya se encontró, pues entonces no se le procese como es debido, o sea, y en la sentencia pues es diferente el número de años que se sentencia por homicidio que por feminicidio. Ahora, doctora, esta dinámica que puntualmente nos describe alimenta la impunidad, alimenta la falta de castigo, alimenta que a estas mujeres y a sus familias no se les haga justicia y lo más importante, alimenta que hombres se sigan cometiendo estos casos. Y nos perdemos en la dinámica social de 10 mujeres muertas al día. Pero estas mujeres tienen nombre y apellido. Hablamos de Carol, hablamos de Kimberly, hablamos de Abril, hablamos de Devan y en fin, son las que conocemos, las otras miles que han quedado y que son estudiantes, madres, hijas, hermanas, a quienes les roban una oportunidad de seguir desarrollando y de seguir aprovechando su propia vida y aportarle a una sociedad que pierde sin ellas. Así es, o sea, porque eso es de los cuerpos que encontramos, ¿no? También recientemente fue encontrado el pequeño cuerpo de Alexa, de 3 años, que fue violentada también por su padrastro sexualmente. Entonces, esto es totalmente doloroso, pero es un rubro el de los homicidios dolosos y feminicidios
que según el Secretariado Ejecutivo, pues suman ahora 7, o sea, han disminuido, pero no se están contando a esta suma. 7 al día. 7 al día, pero lo que no se está contando son las desapariciones. Lo que no se está contando es cuando se denominan suicidios y hay hay muchas desapariciones que terminan en feminicidio y que no las registran como tal cuando encuentran el cuerpo, o que denominan como suicidios y entonces es cuando las mujeres salen a pedir justicia, ¿no? Tenemos 2 activistas que han sentado un precedente, como la mamá de Lesbia Osorio, como la mamá de Mariana Lima, que sus casos, sus hijas fueron denominados suicidios y entonces ellas, gracias al activismo que tuvieron, lograron que se reclasificara, sino que se clasificara a feminicidio, y gracias a ello fue que sí procesaron a los feminicidas y los sentenciaron. Pero todos los que usted dice, o sea, todos los que no conocemos, Claro. todas esas desapariciones están impunes, y entonces, ¿qué es lo que provocan? Feminicidas seriales como el monstruo de Ecatepec y el de Atizapán, que al no ser detectados, al no ser sancionados, pues dicen, no pasa nada, ¿no? Sí, Y entonces, y así pasan los años y son 10, 20, 30, 40, incontables. ¿Por qué hay que hablar del feminicidio? Doctora, hay todavía mucha resistencia a esta violencia machista. El feminicidio es la forma de violencia más extrema contra las mujeres y las niñas. Y algunas partes de la sociedad dicen, bueno, pues es que a los hombres también los matan. Como por qué tendrían que ser beneficiadas e investigar los casos de asesinatos de mujeres como un feminicidio. ¿Por qué hablar de feminicidio y a qué nos referimos cuando hablamos de un feminicidio? Sin duda, el hombre sufre una violencia extrema en el país por la situación en que está, pero a los hombres no los privan de la vida por ser hombres. Entonces, a las mujeres las privan de la vida por ser mujeres. O sea, el feminicidio es la privación de la vida de forma violenta de una mujer por razón de género. Y las razones de género son varias, son de 7 a 10, dependiendo del estado que se trate, el código penal que se trate. Y entonces eso es lo que nos lleva a un desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia penal, por ejemplo, los policías, los guardias nacionales, que no tienen conocimiento del tipo penal y que por eso lo registran equivocadamente. Y por otra parte, esa falta de perspectiva de género, ¿no? Y esa resistencia, que hay un debate tremendo que ya debía de haber sido superado, que dice, es que es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo porque no solamente porque esté así, precisamente por eso fue tipificado, por eso se creó este delito, porque instancias internacionales nos han sentenciado a ello, desde las muertas de Juárez en Campo Algodonero. Precisamente en la sentencia Campo Algodonero se sentenció a México a legislar y a investigar con perspectiva de género, y así fue como se publicó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, y en 2011 ya se tipificó el delito de feminicidio, porque si no se clasifica así, si no se nombra así, si no se investiga así, entonces no existen las muertes violentas de mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces no se contabilizan porque no se abren carpetas de investigación, y entonces pues no se tiene conocimiento de esta violencia que es totalmente tiene cifras alarmantes que nos superan, ¿no? Y pues esto ocurre en todo el mundo, pero en México tiene estas cifras alarmantes. Así lo dijo la relatora de la ONU el 16 de febrero en la Cámara de Diputados, que vino a decirnos que
pues los feminicidios en México tienen estas cifras alarmantes. Y que además en la mayoría de los casos son cometidos por parejas sentimentales o exparejas sentimentales. Sí, según el territorio es conforme se consuman. Así, por ejemplo, en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, pues más del 60% es por sus parejas. Pero, por ejemplo, en el último registro del Secretariado Ejecutivo nombró a Sinaloa como el primer lugar en feminicidios en este último registro del mes, que sería el primero del año, del 2026. Entonces ahí vemos que está pues presente la delincuencia organizada. Doctora, hay una narrativa, sobre todo construida desde el gobierno, desde la política, que vivimos tiempos de mujeres. Y sí es importante, es fundamental los espacios que se les han garantizado, que se les ha permitido, donde debieron de estar las mujeres que se dedican a la política desde hace años, presidente o presidenta en Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, jefa de gobierno, hablamos del Estado de México, una gobernadora, la propia jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, pero con todo y eso, las fiscales a nivel local en la Ciudad de México, a nivel federal, mujeres también. Sin embargo, a pesar de eso, no vemos un cambio en esto, no vemos un cambio en lo institucional para garantizar. Entonces, ¿cuál es este rompimiento del discurso del tiempo de mujeres a lo que está pasando en las calles y sobre todo lo que violenta a una mayoría de ustedes? Pues lo que dice la ONU, el lema, acción y justicia para todas. O sea, necesitamos que se rompa esa burbuja de impunidad para los feminicidas mediante acciones. ¿Qué acciones? Pues los cambios que se requieren, por ejemplo, a nivel justicia para que haya investigaciones eficaces, pues se necesita también que haya una capacitación para estos policías, para estos guardias nacionales. Se necesita el aumento de recursos en las fiscalías para que haya más ministerios públicos, porque los ministerios públicos están superados por esas grandes cargas de trabajo. Se dice que tienen hasta 3,000 expedientes al mes, 3,000 carpetas de investigación. Entonces, o sea, eso pues también es cultivo de corrupción. Doctora, está esto que además sí es la problemática institucional de un sistema ineficiente, pero hay también casos que pudieran ser emblemáticos en donde no hay voluntad. Vengo de otro trabajo, hoy por la tarde salí de él y le di antes de venir para aquí aventón a un compañero y pues le dejé en una plaza comercial, como si fuera una celebridad. Cuauhtémoc Blanco, tomándose fotografías con todos, sobre todo hombres, pidiéndole retratos. Y es un hombre que tendría que haber enfrentado la justicia con acusaciones puntuales, con señalamientos, y desde el más alto nivel de poder se le ha protegido y se le ha desdeñado a su víctima. Así es, esa inequidad en el poder de los agresores y que aprovechan ese poder de tener un puesto político para agredir a las mujeres con abusos sexuales, con violencia extrema como los feminicidios, es por lo que salimos el 8M a pedir justicia, para pedir ese cambio que se necesita. Esa voluntad política que tiene que ir acompañada de recursos para que se transformen en acciones, para que se deje de solapar a personas que son agresores y hacia las mujeres. Eso es lo que se necesita. Y justamente lo que se busca desde el feminismo, y mencionabas hace unos momentos los logros gracias a colectivas, a activistas, es precisamente dar soluciones, dar propuestas desde la academia, desde la sociedad civil. Y precisamente en Feminicidios en México, este libro que nos presentas, Un asunto de seguridad pública y perspectiva de género, también se habla del análisis
profundo en temas de derecho, en implicaciones sociales, pero también hay propuestas de cómo podríamos abordar este tema, o cómo deberíamos estarlo abordando. Pues son dos propuestas fundamentales. Una que ya expuse aquí: si los homicidios dolosos se están clasificando los feminicidios como tales, pues que desde el Código Nacional, desde que se clasifique, que se incluya en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que toda muerte violenta de mujer se inicie como feminicidio, ¿no? Que haya esa reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra cosa que propongo es también otra reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que se investigue el contexto de violencia, porque puede una necropsia decir que la mujer fue privada de la vida por ahorcamiento, por disparo de arma de fuego, pero se tiene que contemplar la violencia previa precisamente para llegar a localizar al feminicida, porque si se encuentra en esa necropsia, por ejemplo, golpes previos, entonces, o sea, se tiene que investigar el entorno, con quienes convivía y demás. Y entonces, pero eso, si no está escrito en la ley, los ministerios públicos no lo siguen. Claro. Entonces, o sea, eso es lo que se requiere, los cambios, porque precisamente esos cambios en la ley son los que nos han dado el derecho a tener patrimonio, el derecho a estudiar, el derecho a ser votado, el derecho a dirigir un país, que ahora pues somos ejemplo en el mundo por ello. Tenemos esos avances en paridad de género. En donde tenemos el retraso todavía es en violencia de género. Entonces, pero todos esos derechos lo hicimos reformando las leyes. Entonces, así, la violencia de género también tenemos que reformar. O sea, tenemos que hacer programas con recursos, pero también tenemos que reformar la ley para que las investigaciones sean eficaces y no haya impunidad en los agresores. Doctora, ¿para quién es este libro? ¿Es para estudiantes de Derecho? ¿Es para tomadores de decisiones? ¿Es para legisladores que pudieran cambiar? ¿Es para una familia que está buscando justicia? ¿Para el público en general? ¿Para quién resultaría ideal este texto y hacerle cambiar y buscar este planteamiento que usted propone? Está dirigido para todo el público en general, porque a pesar de que es un libro que podría denominarse jurídico, tiene un lenguaje amable para que sea captado por cualquier persona y que le colabore, le sea un apoyo. Lamentablemente, si es víctima, o sea, porque hablo de víctimas, de las familiares, de los que hablan por las que ya no tienen voz, de quien esté estudiando Derecho, de cualquier mujer y cualquier hombre que quiera cambiar esta cultura patriarcal, esta cultura misógina, y que quiera hacer este cambio en esta cultura para apoyarse en esta herramienta de este libro que se llama El feminicidio en México, un tema de seguridad pública y perspectiva de género, y que lo presentaré en la Facultad de Derecho el 12 de marzo a las 11 horas para quien tenga interés en este tema. Este jueves. Este jueves. Pues ahí está la invitación, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que este texto sea muy leído, sobre todo reflexionado, y que sea de utilidad. Les agradezco mucho, porque el visibilizar este tema es también una manera de prevenirlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Muy buenas noches.